126, versículo número 5, versículo 6, la palabra del Señor dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Léanlo conmigo, por favor, en voz alta todos. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos una nueva oportunidad, Señor, de estar reunidos en este lugar, en donde, Padre, con mucho regocijo alabamos y glorificamos tu nombre santo. Gracias por este pueblo que, Señor, manifiesta la necesidad que en ti tiene al asistir, Señor, esta noche, después de un largo día de trabajo para cada uno de ellos, Señor. Vienen buscando que tú les fortalezcas, que tú les consueles, que tú les hables. Y por ello, Dios, invocamos tu nombre en esta noche. Pero antes quiero rogarte, Señor, por estas notas que tengo en mis manos. Esta familia que está siendo amenazada en Honduras. Dios mío, que tu ángel acampe alrededor de ellas, defendiéndoles, protegiéndoles y dándoles, Dios mío, la tranquilidad en medio, Señor, de las amenazas que están recibiendo ellas. Padre, obra en el corazón de esas personas que fácilmente quieren obtener dinero. Oh Dios, revélate a ellos y glorifícate, Señor, en esa situación. Oramos también, Dios mío, por esta persona que está, Señor, en el hospital. Muy grave, Señor, está postrada. Oh Dios, rogamos que extiendas tu mano, que sanes, que fortalezcas a la madre, Señor, de ella, para que juntas puedan, oh Dios mío, proclamar esa victoria y darte a ti la honra, la gloria que solamente tú mereces, Dios. Padre, gracias por tu bondad, gracias, Señor, por tu misericordia. Ruego asimismo hables, Padre, a nuestras vidas. Envía, Dios, tu buen consejo. Envía tu palabra, Dios, a nuestros corazones, para que todos podamos salir de este lugar llenos de ti, edificados, consolados, ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Dios, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, gracias. Amén, gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Estos versos que he leído son de un salmo que creo que todos ustedes conocen muy bien. Es más, los versículos iniciales de este salmo ha inspirado a grupos a poder entonar un himno. Y por cierto, es muy jubiloso el himno que entonan a la luz de los primeros versículos de este salmo, que trata prácticamente acerca de una oración que hacía el mismo pueblo para poder ser restaurados y volver así a la tierra que Dios les había prometido. Y ellos en esa oración por restauración que están haciendo a Dios, están en verdad alabando el nombre del Señor, están dando ya por hecho la respuesta que Dios les haya dado a ellos. Cuando nosotros leemos la versión Reina Valera, la 1960, encontramos las palabras que ellos dicen en la oración que hacen, hermanos, como una esperanza que abrigan en la misericordia del Señor. Pero si nosotros leemos otras versiones de diferentes de Biblias, por lo menos la NBI,
hermanas, no utiliza el término esperanzador que utiliza la Reina Valera, sino que cuando uno lee la NBI, uno se da cuenta que ellos, la expresión que están haciendo es como que Dios ya realmente les ha dado la respuesta. Y hay otra versión aún, en donde dice, hermana, siempre esta idea muy especial de cómo Dios en verdad está ahí listo, respondiendo a estos hombres, a este pueblo que ha estado invocando el nombre del Señor. Por lo menos la Reina Valera dice, el verso 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Pero la NBI dice, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos. Usted puede notar que los verbos que se utilizan son completamente diferentes, ¿verdad? Porque cuando uno está esperando una liberación, también la oración que uno hace al Señor es muy distinta. Pero cuando uno ha experimentado la liberación, también los términos que uno utiliza en las palabras con las cuales a Dios nos dirigimos tienden a ser completamente diferentes. Pero me llama la atención los dos versículos que hemos leído, porque esos dos versículos, que son los últimos de este corto salmo, están dando, hermanos, el por qué Dios a ellos les ha dado la respuesta. Dios en verdad está dispuesto a poder cumplir nuestras expectativas, a llenar nuestros deseos, a responder nuestras oraciones, pero deben haber en verdad delante del Señor actitudes que a Dios en verdad le puedan ser agradables para Él moverse en misericordia en favor de un pueblo que está invocando su nombre. Cuando yo sabía que iba a venir para estar con ustedes y estaba trabajando el mensaje que quiero ahora compartirles, estaba pensando precisamente en un grupo de hombres y mujeres que aman al Señor por sobre todas las cosas. Y que al amar al Señor por sobre todas las cosas, lo que anhelamos es en verdad que Dios se glorifique en todo cuanto hagamos para la gloria de su nombre. Pero ahí está el punto, hasta dónde nosotros podemos estar dispuestos a hacer todo aquello que en verdad a Dios haya de agradarle y sea eso un elemento interesante en nosotros para que Dios mueva la mano de una manera muy especial. Hay un escritor de diferentes comentarios, él es A.W. Tozer. Este hombre dice lo siguiente, y por ello vamos a caminar en la Biblia en esta hora. El tema que le he dado a los hermanos que están en la grabación es sembrar con lágrimas. Eso es lo que dice este salmo, los que sembraron con lágrimas. Si nosotros queremos cosechar, obviamente tenemos que sembrar. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando? ¿Y qué es, hermanas, hermanos, lo que nosotros queremos cosechar? Cuando uno mira este versículo, que los que han sembrado con lágrimas, por eso quería referir lo que dice Tozer. Tozer dice al respecto que la Biblia fue escrita con lágrimas. La Biblia fue escrita con lágrimas. Y es el que derrama las lágrimas a quien Dios revelará sus mejores tesoros que están grabados en este sagrado libro que es la palabra del Señor. Note usted lo que dice este escritor, que la Biblia ha sido escrita con lágrimas. Entonces, si nosotros queremos cosechar, debemos preguntarnos qué es lo que queremos cosechar. Y en base a lo que queramos cosechar, así es como nosotros vamos a sembrar. Y si la Biblia misma, según el escritor, y tiene muchísima razón, porque usted verá la serie de personajes que voy a citar en esta noche,
que precisamente han regado la historia de la Biblia con lágrimas, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Pero lo cierto es que han existido lágrimas derramadas, y todas ellas están registradas acá en la misma palabra del Señor. Si usted quiere comprender la palabra de Dios, usted debe leer la Biblia también derramando lágrimas en la presencia del Señor. Porque si ella ha sido escrita con lágrimas, solamente a los que derraman lágrimas leyendo la palabra son los que van a recibir esas revelaciones claras que el Señor tiene acá en su santa palabra. Hay muchas personas que dicen: yo no entiendo la Biblia. Hay muchas personas que dicen: yo leo la Biblia y yo no comprendo nada. Pero jamás ha experimentado lo que es derramar una lágrima cuando está uno pegado en la lectura de la palabra del Señor. Honestamente, en medio nuestro, ¿cuántos han derramado lágrimas? Han empapado las páginas de la Biblia cuando la están leyendo. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos han experimentado eso? Levánteme su mano, por favor. Solamente si es cierto, por favor. Pero aquellos que derraman lágrimas sobre este sagrado libro, a ellos Dios está dispuesto a revelarles tremendas cosas. Y si nosotros, como dice este salmo, que los últimos 2 versículos son la respuesta a una actitud que ese pueblo tuvo en la presencia del Señor, precisamente derramando lágrimas, sembrando lágrimas. Porque cuando se hace de esa manera, es cuando están nuestros sentimientos puestos en aquello que nosotros estamos haciendo. Por eso, si nosotros anhelamos ver un mayor crecimiento de la iglesia en la ciudad, no podrá ese crecimiento llegar si nosotros no estamos habituados a derramar lágrimas en la presencia del Señor. Por eso, cuando uno escucha en este tiempo diferentes predicadores con diferentes teologías, con diferentes temáticas, enseñando a las personas acerca de cosas que son totalmente ajenas a lo que la palabra del Señor dice. No se puede solamente estar hablando acerca de un evangelio que es triunfalista, un evangelio que es muy próspero, un evangelio que no tiene dificultades, un evangelio en donde reina la injusticia, un evangelio en donde, hermano, abunda el despojo, un evangelio en donde no hay una verdadera amistad entre los que son miembros de una iglesia. Un evangelio en donde hay resentimientos, malos sentimientos, malos pensamientos, odio si es posible en medio de los miembros de la misma iglesia. Eso no puede ser así. Realmente la Biblia enseña que la vida cristiana es más que lo que nosotros podamos anhelar. Solamente para triunfar, solamente para tener, solamente para disfrutar. No es así. Y cuando uno piensa en un tema como este, y mira a los hombres y mujeres que están acá registrados en esta palabra, entonces uno se da cuenta que solamente al llegar a esta palabra, derramando lágrimas, como con lágrimas ha sido escrita, Dios nos va a revelar tremendas cosas a nosotros. Eso es necesario porque encontramos que este es un principio para uno penetrar a ese mundo de realidades espirituales que el Señor tiene para con nosotros. Y esa experiencia del derramamiento de lágrimas en la presencia del Señor realmente es muy importante. Y los que así lo hacen entran como en una química con la misma palabra, y los escritores de la palabra entran en un mismo espíritu con la palabra, el contenido de la palabra y la inspiración de aquellos que escribieron esta palabra. Es necesario, hermanas, hermanos, de que nosotros podamos experimentar quebrantamientos, porque al hacerlo así, Dios nos está permitiendo que estemos mucho más cerca de Él. Y puesto que voy a mencionar varios hombres y alguna mujer también acá que ha derramado lágrimas, vamos a ir entrando en detalle. Quisiera que leyéramos las citas bíblicas donde aparecen estas personas. Sin embargo,
solamente se las voy a referir. Y brevemente voy a referir a qué, hermanos, se está refiriendo el momento en que cada uno de ellos está en ese derramamiento de lágrimas en la presencia del Señor. Si usted puede anotar, sería bueno que usted lo anote. Si no, pues obviamente interesante que compre después la grabación si le interesó el tema, para que usted pueda ver despacio en las diferentes citas el contexto mismo en el que aparecen las circunstancias en las que estos hombres y mujeres pasaron para poder tener parte de la historia, porque sus lágrimas están registradas acá en la palabra del Señor. Por lo menos si nosotros recorremos las páginas de la Biblia, rápidamente uno encuentra, hermanas, hermanos, un sinfín de héroes de fe que eran en verdad personas acostumbradas al quebranto. Personas acostumbradas al quebranto. Uno mira al Señor Jesucristo, que lo vamos a tocar en el camino de la temática, pero uno ve en el Señor Jesús una actitud así. El Señor siempre estaba quebrantado en la presencia de su Padre, siempre era quebrantado ante las actitudes de las personas, porque el Señor sabía que era necesario sembrar con lágrimas, para después, como dice este mismo salmo, hermanas y hermanos, dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo van a cegar. Irán andando, irán llorando aquellos que llevan la preciosa semilla, pero lo harán en esa actitud de llanto, de quebrantamiento, en la presencia del Señor. El final de toda la jornada, la Biblia dice, volverán a venir con regocijo, volverán a venir con alegría, y entonces van a cosechar aquello que sembraron y lo regaron precisamente con sus lágrimas allí en la presencia del Señor. En verdad es muy lindo cuando uno logra leer la Biblia y uno está bien compenetrado en la lectura de la palabra y el Señor lo toca a uno y uno llora leyendo la Biblia. Entonces uno se da cuenta que la Biblia no es un libro que tiene palabras escritas y que por eso no aceptamos la idea que venden muchas personas diciendo que el papel aguanta con todo lo que le pongan. Este es un papel que en verdad tiene tantas palabras, tantas frases, tantas oraciones, pero cuando uno la lee con el sentimiento, cuando uno se mete en la lectura, cuando el Señor toca nuestros corazones y cuando derramamos nuestras lágrimas en la lectura de la palabra del Señor, nos damos cuenta que lo que Cristo dijo realmente es una verdad que nadie puede refutar. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, las palabras que yo os he hablado, ellas son vida, dijo el Señor. Por eso el que nunca derrama lágrimas ante la palabra de Dios no sabe lo que realmente ella contiene y lo que en ella Dios está dispuesto a revelarnos. Vamos a mencionar a Job. La Biblia nos enseña en Job 16:20 que Job lloró amargamente delante del Señor por la angustia de su aflicción. Uno mira el libro de Job y uno se da cuenta al arribar al capítulo 16, el versículo 20, cómo hay expresiones en cómo él está amargamente llorando delante del Señor a causa de la aflicción. Y la aflicción que tiene ha generado en la vida de Job una angustia tremenda. Ahí está él, llorando delante del Señor, derramando lágrimas delante del Señor, aunque su situación no es fácil. La enfermedad de Job era casi terminal. La enfermedad de Job era terrible. Su apariencia era denigrante. Todos le habían dejado. La esposa le había abandonado. Pero él seguía allí en la presencia del Señor, con una seguridad que él decía, aunque me mate, en él esperaré. Pero eso no le quitaba la angustia que Job tenía y derramaba lágrimas en la presencia de su Dios.
Al hacerlo así, estaba demostrando que ciertamente esperaba en el Señor. Y todo aquel que así se acerca al Señor, la Biblia dice que Él no nos abandona. Él siempre se acuerda de sus hijos. Dios se acordó de Job. Pasó mucho tiempo, pero Dios se visitó a Job. La aflicción desapareció. La amargura desapareció, la angustia desapareció, pero era necesario que todo desapareciera, derramando esas lágrimas en la presencia de nuestro Señor. Yo creo que entre ustedes hay personas que tienen problemas. No comparten los problemas porque no les gusta que los demás se den cuenta lo que ustedes atraviesan. Pero Dios sabe lo que usted atraviesa. El asunto está en que cualquiera sea la dificultad que usted está pasando, no se ha hecho algo que endurezca su corazón. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, dice la misma palabra de Dios. Que nada te aparte, que nada te endurezca, que nada pueda hacerte indiferente a la presencia del Señor. El Señor te conoce, el Señor sabe tu problema y el Señor tiene la respuesta en el momento adecuado, perfecto, en esa eternidad misma que el Señor tiene. Job, dice la Biblia, lloró amargamente delante del Señor, afligido por la angustia que había en su corazón. José no pudo contener las lágrimas cuando sus hermanos se presentaron ante él, y cuando él ya les había hablado algunas cosas, y él sabía que tenía un hermano menor, quería saber cómo estaba su padre, quería saber cómo estaba su hermano menor, porque los hermanos que a él lo habían vendido como esclavo eran crueles, no tenían sentimientos, eran celosos y anhelaban la destrucción de José. Pero Dios conservó a José. Dios le había revelado previamente a José a dónde Dios lo iba a llevar, a dónde Dios lo iba a exaltar. Y él le creyó a Dios, pero el creerle a Dios no le evitó derramar lágrimas en la presencia del Señor. Pero llega un momento en el cual cuando se siembra en la tristeza, ha de cosecharse alegría. Cuando se siembra en la aflicción, ha de cosecharse, hermanos, en victoria. Ese momento llega, los hermanos están. Ya el segundo viaje, ahora llevan al hermano menor de José. Y cuando ve al hermano menor, su corazón se quebranta. Y la Biblia dice allí en Génesis 43:30, que él decidió apartarse, buscar un lugar en donde llorar para que los demás no le vieran llorar. Mire usted, yo sé que usted derrama lágrimas y que las lágrimas que derrama muchas personas no ven cuando usted está llorando en la presencia del Señor. Pero si usted lo hace en la presencia del Señor, usted está en el mejor lugar, delante de Dios, derramando las lágrimas. Dios nunca se olvida de aquellos que a Él le buscan en oración. José no pudo contener las lágrimas cuando se encontró y vio a su hermano menor. Note usted que el llanto de ambos es distinto. Porque no crea usted que cuando viene al culto, a la celebración, y usted está llorando, no crea que siempre usted está llorando por sentir la presencia del Señor. Muchos vienen a la iglesia y lloran en abundancia, pero lo que menos hacen es sentir la presencia del Señor. No sienten las caricias de Dios. Están llorando su problema, están llorando su desgracia, están llorando la consecuencia de sus errores, pero no están llorando porque el Señor en verdad esté tocando sus corazones. Dios quiere que cuando a Él venimos y cuando en verdad derramamos lágrimas, sean lágrimas de felicidad, sean lágrimas de gozo, sean lágrimas de alegría. Cuando levantamos a Él nuestras manos, cuando sentimos las caricias de su Espíritu Santo, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Usted vaya teniendo esa capacidad de análisis y comprensión, que el llanto de todas las personas que he de mencionar es totalmente distinto. Después vamos a hacer un resumen
Pero ahora Ana, la madre de Samuel, antes de ser madre, la Biblia nos enseña que lloraba desconsoladamente a causa de su esterilidad. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 7. La contrincante de Ana le estaba fastidiando porque Ana no podía concebir. Ella era estéril y ella lloraba, de verdad lloraba con desconsuelo. Estaba desconsolada porque su vientre no podía concebir, pero decide ir al mejor lugar para llorar delante de aquel que nos puede escuchar. Ella se fue al templo, dice la Biblia, y allá en el templo estaba llorando, pero de desconsuelo. Pero en el desconsuelo que tenía podía creer que Dios le iba a escuchar. Ella estaba orando al Señor, lloraba delante de Dios, lloraba delante de Dios. Y el sacerdote no entendía. El sacerdote no comprendía y el sacerdote la está criticando. El sacerdote se acerca y le dice: digiere tu vino, estás borracha, mujer, regrésate a tu casa. Y ella dice: no, mi Señor, no estoy ebria, tengo amargura de alma, y con esa amargura de alma me estoy volviendo a mi Dios. Ese Dios que yo sé que me puede escuchar. Yo he venido a Él a pedirle un niño y Él me lo va a dar. Pero el sacerdote no le creía. Cuando el tiempo pasó, Ana regresa y le pela la cara al sacerdote y le dice: por eso estaba orando yo. Ahora ya no había desconsuelo, ahora había alegría. El Señor la había visitado, el Señor le había dado la respuesta, porque para el Señor no hay nada que sea imposible. Él hace posible todas las cosas. No sé si son 10, 11 citas las que les voy a dar. Por eso se dice, la Biblia ha sido escrita con lágrimas. Y quiere que su historia sea escrita en felicidad plena. Hay cristianos que son agradecidos cuando las cosas les van bien. Hay un coro viejísimo que dice eso: alabar a Dios cuando las cosas te van bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero cuando el problema llega, ¡oh Dios, te olvidaste de mí! ¡Oh Dios, ¿por qué me has desamparado? ¡Oh Dios, me abandonaste! No, hayan cosas buenas, hayan momentos buenos, sea lo que venga en nuestra vida. Ya lo hemos dicho en este púlpito, no dependemos de las cosas que nos sucedan. Nosotros dependemos de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él está siempre dispuesto a atendernos a nosotros. Ana lloró desconsoladamente por la esterilidad que le dominaba. Pero Dios le dio la respuesta. David. La Biblia enseña en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 4, que David había salido a buscar al enemigo. Y cuando él sale, el enemigo le juega la vuelta. Y cuando David regresa, porque se estaba liando para ir a pelear, cuando David regresa, se da cuenta que el enemigo había llegado al campamento. Y dice que al llegar al campamento se había llevado a todas las mujeres y se habían llevado a todos los niños. Solo habían dejado ancianos por ahí. Se habían llevado todos los animales y al campamento donde ellos habitaban le habían prendido fuego. Cuando David llega, encuentra solamente columnas de humo subiendo muy alto y una desolación, una destrucción enorme. Y en ese pasaje, cuando él llega y toda esa escena que la Biblia narra, la Biblia encuentra que David lloró, oiga, lloró hasta que no le quedaron fuerzas para seguir llorando. Lloró él, lloró el pueblo.
hasta que no tenían más fuerzas para llorar. Era tanto el impacto en el corazón de David, era tanta la impotencia que él sentía. ¿Cómo era posible que en su ausencia el enemigo había llegado y había destruido? Se había llevado a las mujeres, se había llevado a los niños, había hecho un destrozo enorme, les había dejado, hermanos, totalmente barrido el campamento. Ahora no tenía nada David. Ahora está llorando, las fuerzas le hacen falta. Y por si fuera poco, sus mismos soldados después hablan de apedrearlo, de matarlo, porque él es el culpable, que el enemigo haya venido para llevarse todo. Pero él lloró allí en la presencia del Señor. Por eso David, hermano, en el correr de todos los salmos, David nos enseña, dice David en el Salmo 42, versículo número 3. Él dice que sus lágrimas frecuentemente eran su pan, dice, de día y de noche. Esa era la vida de David. Y uno mira a David inspirado, escribiendo los salmos, entonando cantos de júbilo, expresando, hermanos, palabras de gratitud. Pero él dice que fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Qué es el pan para el cuerpo humano? Es el alimento que el cuerpo necesita. ¿Cómo se alimentaba David, hermana, hermano? Se alimentaba irremediablemente a través de las lágrimas que derramaba día y noche. Ese es mi pan, decía, día y noche. Por eso alzaba las manos a Dios, enronquecía la garganta invocando al Señor, lloraba todo el tiempo en la presencia de Dios, regaba el suelo con las lágrimas y él mismo decía: Señor, que mis lágrimas no puedan salirse, toma mis lágrimas en tu redoma. Y eso es lo que Dios enseña, hermano, hermana, iglesia. No hay una sola lágrima que Dios deje caer a tierra. Toda lágrima que derramamos en la presencia del Señor cae en buena tierra. Toda lágrima cae en buena tierra. ¿Ha llorado alguna vez usted hasta que ya no tiene fuerzas? ¿Ha llorado así? ¿Son las lágrimas su pan de día y de noche? Cuando el sufrimiento llega, mucho creyente piensa, hermanos, que Dios ya no está ahí. ¿Qué decía Pablo? Te he pedido, Dios, que apartes de mí el aguijón. Y Dios le dice: no lo haré, porque ahí estoy más cerca de ti, le dice el Señor. Pablo, no te respondo eso. Mi poder, le dijo el Señor, te quiero comunicar que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí se perfecciona mi poder, le dijo el Señor. Y Pablo dijo: oh, si así es la cosa, mándame más problemas, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Cuando tengo problemas, es cuando más cerca estás de mí, Señor. Envíame más problemas, que es bueno estar en tu presencia, decía el salmista. Lloró David hasta que no le quedaron fuerzas. Eran su pan, dice, de día y de noche. Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 19, todo el capítulo, pero el verso 4 dice que huyó Elías al desierto. Tan angustiado iba en la huida que hacía en el desierto, que llegó a anhelar la muerte, dice la Biblia. Se fue camino al desierto, deseando morirse. ¿Su problema será tanto así? Pastor, como usted no lo tiene. No, si yo no sé lo que usted está pasando, pero Dios sí lo sabe. Pero ¿su problema será para morirse?
Su problema será como Elías, que dice: mejor me voy camino al desierto. Voy a internarme en el desierto 1 día, 2 días, 3 días. Después de 3 días no crea que aguante más. No creo que aguante más. Me voy a morir ahí en el desierto. Dice que se fue internándose al desierto deseando encontrar la muerte. Pero Dios no nos ha llamado para que muramos. Él murió por nosotros para darnos vida y darnos vida en abundancia. Él quiere que sigamos adelante. Para Él nada está perdido. Para Él todo puede tener una solución. Aunque deseemos la muerte como Elías, Dios puede darnos la respuesta. Cuando Elías está queriendo morirse, el Señor le dijo: no, muchachos, no te ha llegado la hora todavía. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué le envió el Señor? Un ángel. Allá estaba tirado, había acabado su propia sepultura. La cabeza había dejado de fuera nada más, ahí estaba, esperando morirse. Cuando de repente llega alguien y lo toca en el desierto, era increíble, no había nadie. Pero como no hay lugar donde nos escondamos de ese ojo divino, donde quiera que estemos, Él nos mira, haciendo lo bueno o haciendo lo malo, Él siempre nos ve. Y allá llega y lo tocan. Creía que estaba delirando Elías en el desierto. Y lo tocan y le dice: muchacho, muchacho, muchacho. ¿Qué pasa?, dijo Elías. Aquí me ha mandado el Señor y me ha enviado para alimentarte. Si yo morirme quiero, dijo aquel. Pero el Señor le dijo: pero yo no quiero que te me mueras todavía. Pero es que yo ya no aguanto, Señor. Una bruja vieja me está quitando la vida. Era Jezabel. Es que las brujas son terribles. Gracias a Dios que aquí no hay ni una de esas, ¿verdad? Si era Jezabel. Lo amenazó y él dijo: yo me voy, me matan. Y le dicen: me han enviado para que tenga más vida, yo quiero morirme. No, muchacho, come y bebe, porque largo camino te resta, le dijo el ángel. Y comió. Y cuando comió y bebió, se sintió todo un nuevo hombre. Y caminó 40 días. Pasaban 4 y él decía: no me muero, más fuerte me siento. Pasaban 8 y él decía: qué increíble, que algo me ha pasado. Pasaron 20 y él decía: no, hombre, mejor me regreso. Eran otros 20, se le cumplían 40. Donde quiera que llegara, la palabra de Dios se iba a cumplir. No hay palabra que Dios haya dado que no haya de cumplirse en nuestra vida. Aleluya. Elías camina, Elías huye, pero Dios le dice: no. Ezequías, la Biblia dice que lloró también con enorme angustia. Cuando solamente le llevaron un mensaje. No le dijeron: así dice el santo Ezequías, te voy a bendecir y te voy a prosperar. Te voy a dar el carro del año que me estás pidiendo. Y te voy a dar esa casa enfrente que tanto has codiciado y que es mucho mejor que la tuya. Te la voy a dar, eso ofrece la prosperidad. Y te lo voy a dar. No, el Señor no le dijo eso. El Señor le mandó a alguien y le dijo: Ezequías, el Señor dice que ordenes tu casa porque mañana te mueres, muchacho. Qué pésimo mensaje, ¿verdad? Ese profeta no era portador de buenas nuevas. ¿Qué tal que el Señor me dijera así directamente: dile a aquella hermana que es un poco voluminosa que se va a morir por comer mucho? Oiga, no tendría ni por qué decirme el Señor que se va a morir si no se cuida. Pero ¿a quién le apetece un mensaje así?
Cuando el profeta llega y le dice a Ezequías, el Señor dice que ordenes tu casa porque mañana te mueres, él dice que se afligió y volvió el rostro a la pared, invocó el nombre del Señor, le contó a Dios lo que había hecho. Si ya Dios lo sabía, Dios lo quería matar no por pecador, Dios lo quería matar por buena gente, pero el hombre no quiso irse con el Señor todavía. ¿Cuántos se quieren ir ya con el Señor? No, que tan santos. No, que tan santos y que poderosa Iglesia Link en Manassas, aleluya, poderosa. Dice que él volvió el rostro a la pared, invocó el nombre del Señor, lloró, tuvo miedo, te vas a morir, tuvo miedo, pero en su temor se vuelve a Dios, invoca a Dios, y allá en el patio todavía de la casa, su residencia real, va el profeta, y Dios le habló al profeta y le dijo: regrésate, muchacho, ese llorón no sabe de lo que se pierde, me lo quiero traer a mi presencia y quiere seguir sufriendo en esta tierra, dile que le voy a regalar 15 años más, le dijo el Señor. Y el profeta se regresa y le dice: ya, naco, deja de llorar, ya, llorón, deja de llorar, le dijo el profeta. El Señor dice que te va a regalar 15 años más de vida. Va usted intentando analizar cada uno de ellos, su llanto es muy distinto, pero todos están llorando. ¿A quién le gusta llorar? A los llorones levanten la mano y digan gloria a Dios. No, es que nos gusta que nos digan cuántos tienen poder del cielo. Amén. ¿Cuántos quieren que oremos para que descienda fuego del cielo? ¡Amén! No, el Señor no quiere ahora hacer descender fuego del cielo. El Señor quiere que entiendas, que entendamos que los procesos postrados delante de Él, en el derramamiento de las lágrimas, las cosas son muy diferentes. Avancemos. Jeremías. Le di la cita de Isaías, si no se la di, es Ezequías, que llora. Isaías 38:5. Jeremías 13:7. A Jeremías lo conocemos frecuentemente como el profeta de las lágrimas. Jeremías le gustaba llorar. Le gustaba llorar. Siempre estaba llorando en la presencia del Señor. Tanto así que escribió el libro que en la Biblia tenemos que se llama como Lamentaciones. ¿De quién? De Jeremías. Usted puede hacer un volumen enorme, me imagino yo. Pero Jeremías, igual. Jeremías llora con frecuencia y por eso se le conoce como el profeta de las lágrimas. El Señor Jesucristo lloró también en varias ocasiones. La palabra de Dios, Hebreos 5:7, testifica que el Señor Jesucristo fue oído a causa de sus lágrimas y su temor reverente. Increíble que el Señor Jesús tuviese que derramar lágrimas delante del Padre para el Padre escuchar la oración de el Señor. Es increíble, pero es cierto. Fue oído, dice Hebreos, a causa de su temor reverente, derramando abundantes lágrimas en la presencia del Señor. Ahí estaba delante de su Padre, pidiéndole a su Padre, intercediendo ante su Padre para poder salvar los pecadores. Lloraba delante de su Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quería darnos ejemplo, no solamente, hermanas, hermanos, en el poder. Nos gusta poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Nos gusta dar la palabra para que los demonios sean expulsados, pero no nos gusta estar en esa posición en la que el Señor Jesús estuvo. Pero esa posición fue importante para que Dios le escuchara a causa de tantas lágrimas que el Señor derramó. Pablo, Hechos 20:19.
Pablo dice también que le sirvió al Señor con mucha humildad y con muchas lágrimas. Mire hasta dónde hemos llegado puntualmente a lo que es un servicio al Señor. El servicio a Dios no solamente es vernos, regocijarnos, cantar victoria, sino que el servicio a Dios también, como Pablo dice, le he servido al Señor con humildad, en muchas pruebas y con muchas lágrimas, en la presencia de mi Dios. Donde quiera que Pablo iba, encontraba problemas. Donde quiera que Pablo iba y entregaba la palabra, era persecución para él. Lo expulsaban de las sinagogas, lo sacaban a pedradas de Listra, lo amenazaban donde quiera que iba, lo azotaron allá en Filipo, lo metieron a la cárcel en Filipo, pero él seguía alabando el nombre del Señor, porque en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue caminando. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. No hay nada que detenga la iglesia del Señor. Pablo está, pelea, batalla, derrama lágrimas, pero lo hace porque la Biblia fue escrita con lágrimas también. Si no entendemos a cabalidad el proceso, que ocurre algo en nuestro corazón cuando lloramos en la presencia del Señor. ¿Por qué es necesario? Porque al hacerlo así, con el llanto derramado en la presencia del Señor, oiga, existe la posibilidad que nuestro corazón se ablande en la presencia de Dios. ¿Cuánta persona orgullosa ha tenido que ser humillada precisamente por su orgullo? Cuando hay situaciones como las que he mencionado de Job, José, Ana, David, Ezequías, Jeremías, el Señor, Pablo, Dios está, hermano, ablandando nuestro corazón. Debemos reconocer que el obstáculo para una vida de mayor comunión con Dios es la dureza de nuestro corazón. Es la dureza de nuestro corazón. No podemos hacer la obra con un corazón duro. No podemos, hermana, predicar la palabra, hermano, con un corazón duro. Necesitamos un corazón sensible para poner todo nuestro sentimiento en la palabra que anunciamos a las personas, para que la Biblia tenga el fiel cumplimiento, porque usted y yo podemos abrir los labios, pero si lo hacemos de una manera seca, si no estamos en la presencia de Dios, si no hemos leído este libro con lágrimas como el mismo fue escrito, vamos a tener un corazón duro, no vamos a tener un corazón sensible, y solo cuando tenemos un corazón sensible, es por eso que el Señor Jesucristo dijo en el sermón del monte de las bienaventuranzas, el Señor dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dijo el Señor. Queremos ser consolados, no nos resistamos a las lágrimas. Bienaventurados, dice el Señor Jesús, los que lloran. Mateo 5:4. Ellos van a recibir consolación. Ahora, las lágrimas no siempre son producto de frustraciones. Porque dije hace un rato que muchos creyentes llegan a todas las iglesias y cuando se ven llorando uno dice: ¿qué tocada le está dando el Señor a este hermano? No, no lo está tocando el Señor. Es muy posible que esa persona esté llorando producto de la frustración que tiene en su vida.
Y el Señor está esperando que ese corazón se ablande. Porque el corazón, ¿qué? Dijo el salmista, que su pan era de día y de noche, las lágrimas. El corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no despreciarás. Entonces nosotros debemos comprender que no todo aquel que llora, llorará producto de la frustración. José lloró estando afligido. Job, lloró por su aflicción. José lloró de alegría. Pero ahí no había presencia de Dios. Eran sus sentimientos los que habían sido tocados al ver a su hermano de muchos años atrás que jamás lo había visto. Y al darse cuenta que su hermano todavía vive, que la maldad de sus hermanos no había sido tal para destruir a su hermano menor, eso le causó alegría y lloró de alegría, pero no de sentir la presencia del Señor. Job lloró por su aflicción. Ana lloró en su desconsuelo. David lloró de dolor. Elías lloró al desear la muerte. Ezequiel lloró de espanto porque se iba a morir. Jeremías era su estilo de vida, llorar todo el tiempo. El Señor Jesús, Él lloró por diversas situaciones. Nunca por frustración. Nunca, hermano, por algo que en verdad tuviese que lamentar personalmente. Él lloraba al ver a los demás hundidos en su dolor, hundidos en su miseria, hundidos en su pecado, que iban rumbo a la condenación. Por eso la Biblia dice del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Él lloró sobre Jerusalén. Lucas 19:41. Él se acerca, ve Jerusalén. Él se lamenta por los habitantes de Jerusalén. Él ha hecho cosas interesantes, ha hecho cosas impresionantes, ha sanado enfermos, ha hecho milagros, hermanos, dádole la lengua al mudo, le había dado el ojo al ciego, le había dado el oído al sordo, le había dado la mano al manco, le había dado el pie al cojo, había enderezado, hermano, la columna que estaba totalmente destruida, había resucitado a Lázaro entre los muertos, había hecho cosas maravillosas, pero la gente no quería creer en el Señor Jesucristo, y por eso Él, al ver la dureza del corazón de las personas, lloraba sobre Jerusalén. Lloraba sobre Jerusalén. Pero vemos llorar a Juan, el apóstol, cuando recibe la revelación de Apocalipsis, capítulo 5, verso 4, cuando Dios le está mostrando, hermano, lo que ha de suceder. Y él dice que lloraba mucho, porque él veía que no había nadie que fuese digno de abrir el libro y desatar los sellos. Él no lo veía, lloraba y lloraba. Pero el Señor le dijo: no llores, Juan, porque hay uno que ha vencido y ese sí puede abrir los sellos. El león de la tribu de Judá ha vencido, se le dijo a Juan. Aleluya. Juan también derrama esas lágrimas en la presencia del Señor. Jesús y Juan percibían la realidad espiritual de tal magnitud que los llevó a llorar delante del Señor. Hay tantas escenas en la Biblia de hombres y mujeres que lloraron en la presencia del Señor. Watchman Nee, un hombre que escribe interesantes libros, dijo: mantener la mano en el arado mientras nos secamos las lágrimas, este es nuestro llamado, dijo Watchman Nee. Andamos trabajando con la mano puesta en el arado por un lado y con la otra secándonos las lágrimas en la presencia del Señor. Porque si queremos una iglesia numerosa,
Si queremos una iglesia grande y no solo llenar de números, sino que en esa iglesia se sienta la presencia del Señor, que en esa iglesia fluya la palabra de Dios, que en esa iglesia se sientan las caricias del Espíritu Santo, que en esa iglesia hayan sanidades, prodigios, milagros, grandezas de Dios. Si anhelamos una iglesia así, ustedes como hombres y mujeres de Dios no pueden hacer otra cosa sino lo que dice el salmo que leímos al principio. Y yo finalizo en esta noche: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando, irán llorando, es lo que dice el Watchman Nee. Una mano en el arado y la otra secándose las lágrimas. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la palabra bendita del Dios Todopoderoso, mas volverá a venir con regocijo, trayendo las gavillas, los frutos de aquello por lo cual derramamos nuestras lágrimas. Job salió de su aflicción. José fue coronado de bendiciones. Ana fue madre de un hombre que Dios usó de manera poderosa, y que de ese hombre no hubo una sola palabra que Dios dejara caer a tierra. David recibió fruto de todas las lágrimas que derramó, de tal manera que él es llamado aquel del cual desciende el Señor Jesucristo. Cuando se refiere al Señor se le llama el Hijo de David. Valió la pena llorar hasta no quedarle fuerzas, y valió la pena tener como pan diario, mañana y tarde, las lágrimas en su vida. Elías, Dios le dio una fuerza increíble y no se murió. El Señor se lo llevó. Como dijésemos en nuestra región, vivito y coleando, el Señor se lo llevó, y él no vio la muerte porque Dios no quería que él muriera y él deseaba morirse. Ezequías le dieron 15 años más. Jeremías vio tantas bendiciones y siempre siguió llorando. Jesús, dice Daniel o Isaías, que verá el fruto de la aflicción de su alma. Las lágrimas que el Señor derramó han sido por usted, por usted, por usted, por usted, por ustedes y por mí. ¿Creen que valió la pena las lágrimas que el Señor derramó? Sí ha valido la pena. Lloró el Señor. Pablo lloró, siempre trabajando en la obra. Que nada no se tenga. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Llevemos una mano en el arado y la otra secarnos el sudor y secarnos las lágrimas. Porque tiempo llegará que volveremos con el fruto en las manos, dándole gloria al que vive y permanece para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta noche. Oremos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos. Dios mío, en esta noche, Señor, te doy muchas gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Hay cosas que suceden, Dios, en nuestras vidas, las cuales no entendemos, pero son procesos a los cuales tú nos sometes para poder, Señor, cumplir tus propósitos en nuestra vida.
Quiero rogarte, Dios mío, por las personas que tienen en su corazón angustias diversas, producto de situaciones que pasan en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico en esta hora que permitas que tu Espíritu Santo ayude a cicatrizar toda herida que haya, Señor, en el corazón de estas mujeres o estos hombres. Padre, tú eres nuestro divino compañero y tú estás siempre atento a nuestro accionar. Gracias, porque sé que esta noche consuelas muchos corazones, pues se identifican, bendito Señor, con la vida de estos hombres y mujeres que en tu palabra nos enseñan que estas páginas fueron escritas con lágrimas. Dios enjuga toda lágrima en tus hijos, en tus hijas, que pasan momentos difíciles a causa de diversas situaciones. Que tu mano bendita sea extendida para favorecerles, para bendecirles. Y si en medio nuestro, Dios, hay quienes no te conocen o de ti se han apartado, esta noche tráeles a tus caminos y que nunca se aparten de tu presencia. Espíritu Santo, toca a tus hijas, tus hijos. Llénales de fortaleza en su interior. Glorifícate. ¿Habrán personas en medio nuestro que nunca antes se han entregado al Señor? ¿O personas que un día se entregaron y volvieron atrás y necesitan reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor Jesucristo? Si hay alguien así en esta noche, levante la mano ahí donde está, póngase de pie y venga acá al frente. Voy a orar por usted. Si alguien va a aceptar a Cristo por primera vez o alguien se va a reconciliar con el Señor, levante la mano ahí donde se encuentra y póngase de pie. Voy a orar por usted en esta noche.